Avui per nosaltres és un dia molt especial. Donem la benvinguda també a la Eva Lots, que ha vingut avui especialment per aquesta conferència, que s'emmarca dins del programa públic d'activitats que organitzem sempre amb les nostres exposicions. Avui és una de les activitats que ens venia més de gust, perquè és un moment on la Eva ens explicarà, compartirà amb totes nosaltres diferents referències, diferents inspiracions i diferents elements que per ella són importants a l'hora de pensar què dibuixa, com ho fa i de quina manera ella es relaciona amb el dibuix. Llavors jo crec que serà una sessió molt interessant, que tindrà també un espai al final. Si teniu alguna qüestió o pregunta, doncs crec que també és un moment per poder intercanviar amb ella. Entonces, nada, muchas gracias, Eva, y te paso directamente la palabra sin más preámbulos. Muy bien, gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Gracias también a la Fundación Suñol por permitir hacer un proyecto que no es muy habitual, ¿no? Con todo este recorrido, que os animo a que lo recorráis o incluso que lo podéis bailar a lo largo de esa tira de dibujos. En fin, hoy quería hablar un poco sobre el dibujo. A mí el dibujo me interesa mucho y pues lo he practicado bastante, ¿no? El dibujo, por ser algo tan inmediato y directo, es un campo inmenso, que tiene la ventaja de que no requiere medios sofisticados. Se puede hacer con casi nada. Y lo puede hacer cualquiera. De hecho, todos los niños dibujan. Quiero empezar haciendo un recorrido somero por diferentes modos de hacer dibujo. Después detenerme en algunas de las maneras que a lo largo de los años he practicado personalmente o que me han interesado de manera especial. Y finalmente, hacer el repaso del caso extraordinario de una serie de mujeres mediums de finales del siglo XIX, principios del XX, que se hicieron pintoras y dibujantes y usaron su actividad para la curación. Diferenciaría los siguientes tipos: los dibujos que piensan, los dibujos que no piensan, los dibujos que representan, es el caso del dibujo convencional, el que se enseñaba en las antiguas escuelas de arte. Los dibujos boceto, que son recetas que indican al artesano la forma y el acabado de un objeto que se le ha encargado. Los dibujos arquitectónicos, que proyectan volúmenes en el espacio. Los dibujos partitura, que dan indicaciones a los músicos y desde fluxus pueden ser muy elaborados. Los dibujos mapa, los que facilitan el viaje o la navegación. Los dibujos que salen de la tripa, los que son producto de una fuerte conmoción emocional. Los dibujos distraídos, los garabatos que se hacen hablando por teléfono. Los dibujos para la meditación, ahí entrarían los mandalas orientales. Los dibujos frutos de una visión, los dibujos de videntes como Josefa Tolrá o aquellos hechos por artistas o chamanes de pueblos originarios. Y en este apartado incluiría también los dibujos curativos de Emma Kunz o los dibujos energéticos de Eulalia Baldosera, los dibujos de enfermos mentales, los dibujos de los niños. Esas últimas modalidades entrarían en la categoría de dibujos que no piensan. Los dibujos escritura,
la caligrafía practicada tanto en Oriente como en Occidente. Los dibujos que consisten en el aprendizaje de una disciplina. El dibujo, o en su caso el arte del pincel, de los orientales. Los dibujos diagrama, estadísticas y similares, que como están hechos por ordenador, entrarían en la categoría que calificaría de dibujos indirectos. Me quedaré aquí con las categorías de los dibujos directos, porque no necesitan ni medios especiales ni preparación. Pueden estar hechos con un dedo mojado sobre una piedra caliente, con un palo en la playa, con un trozo de carbón sobre un muro, con un lápiz sobre papel de oficina o con un bolígrafo sobre papel de envolver. En cuanto a los que a mí me interesan especialmente, diré que siempre me han fascinado los dibujos de Santiago Ramón y Cajal, este pionero en tantas cosas. ¿Qué es lo que hace tan especiales a los dibujos de Ramón y Cajal? Es el hecho de que sus dibujos tienen la voluntad de facilitar el conocimiento y el hecho de que se desentienden de la estética. Incluso llegan a esquematizar ese conocimiento. Así, cuando Cajal añade flechas y letras en sus dibujos, es para que se comprenda mejor el funcionamiento de las neuronas. En su caso, el dibujo sirve para ver mejor. Pone de su parte el ojo y la mano, limpiamente, y no coquetea con la belleza. Muestra lo que ha visto en el microscopio y punto. A Cajal le interesaba también la fotografía. Hizo bastantes experimentos con sustancias químicas para mejorar la visibilidad de las células, pero constató que a veces el dibujo es más apto para facilitar la comprensión que la fotografía. La búsqueda de aplauso por el lado de quien contempla el dibujo le era ajena, y es precisamente lo que para mí estropea gran cantidad de dibujos de artistas, incluso algunos innegablemente hermosos, de Picasso, por ejemplo. Y es que qué fastidio escuchar en el fondo esa voz que susurra: «Mira qué gran dibujante soy». Nada de eso en el caso de Ramón y Cajal, puro acto de un ojo que presta atención de manera concentrada, que se esfuerza en comprender. Los suyos son dibujos fácticos, que dicen esto es lo que hay. Ahora bien, hay que añadir que tanto su mano como su mirada tenían detrás un entrenamiento de años. De adolescente había dibujado mucho, incluso se había planteado ser pintor. Aquí simplemente pongo dos dibujos de él. Y ahora voy a hablar un poco de... También tengo predilección por los dibujos de inventos y artefactos de Leonardo da Vinci. Y no los muestro porque son muy conocidos y los podéis ver muy fácilmente en Internet. Detecto en ellos la misma inmediatez, la misma tersura en esas láminas que comparte la voluntad de comprender. En esas láminas una comparte la voluntad de comprender o asiste a la mente en el momento de inventar. Son casi radiografías de un cerebro que trabaja y no se entretiene mirando hacia el patio de butacas. Mente que por otra parte trabaja con sumo cuidado. A veces incluso se acerca casi de puntillas, como lo hace el cazador, porque sabe que el mínimo paso en falso ahuyentaría a la presa. Habrá gente que en el dibujo busca la belleza, no es mi caso. A mí me interesa el talante de quienes abdican de todo regusto estético y de todo narcisismo.
Y ese es el caso tanto de los dibujos que no piensan, los dibujos automáticos, como de los que piensan intensamente, aunque lleguen a ello por vías diferentes. A mi modo de ver, quienes transigen con el placer contemplativo se ven arrastrados irremediablemente hacia la estética burguesa de origen kantiano, y ya no corresponde a nuestro tiempo, y hacia la connivencia con el mundillo del mercado de arte. Y como suele decir un amigo mío, el mundillo del arte es aquello que impide que el arte haga mundo. Por cierto, cuando Walter Benjamin habla de la maestría, dice lo siguiente: la maestría consiste en la capacidad del artista de abdicar de su voluntad y dejar que los órganos actúen cada uno siguiendo su propia razón. Y añade, hay que haber trabajado mucho para llegar a eso. En la exposición Andar con el río, que es esta, la mayoría de los dibujos pertenecen a la clase de los que no piensan, es decir, son automáticos. Son algo equivalente a la escritura automática que practicaban los surrealistas, solo que en dibujo. Salen solos, en un estado de sosiego, sin prestarle atención al significado o al placer que supuestamente podrían proporcionar a la mirada. Están atentos al ritmo, eso sí. Manda en ellos el gesto, la repetición y el hecho de poder continuar infinitamente. Pero si en la escritura automática la mente dispone de un depósito infinito de palabras, en el dibujo, ¿de dónde salen las palabras, las teselas, las unidades del repertorio? Pues igualmente de la memoria. En mi caso, de una época cuando hice una serie de grabados dedicados al tema de la prótesis. Consistían en la enumeración de los 1001 artefactos que los humanos nos hemos inventado para prolongar nuestro cuerpo y ayudarnos en las tareas cotidianas y en los oficios, las herramientas en definitiva. Tornillos, ganchos, gafas, alfileres, ralladores, mochilas, secadores, enchufes, sombreros, relojes, cazuelas, botones y embudos. En mi caso nada me gusta tanto, por cierto, como ir de ferreterías. Son como los vocablos como los vocablos del hacer hechos objeto. Y hoy en día seguramente incluyen una mirada nostálgica a la artesanía que ya casi ha desaparecido. A este repertorio se añade el registro de frutas, semillas y setas, reflejos del mercado y del bosque, o los pulpos, las medusas y los mejillones cuando siento deseos de estar en el mar. Por tanto, y me doy cuenta, se manifiesta ahí un resto de pensamiento mágico, lo mismo que cuando aparecen suelas, zapatos o calcetines, que para mí son la garantía de poder seguir andando, seguir dibujando. Y aquí, bueno. La otra modalidad, que aquí no está presente, y aquí muestro uno, en cambio sí va a estarlo en la exposición de Alcalá 31, la que estamos preparando, es la que los dibujos que piensan. Es cuando un tema a uno le preocupa tan intensamente que no puede parar de darle vueltas, comparar fuentes y tratados, descubrir autores, hacer apuntes para no olvidar, registro de los momentos cuando se abre un nuevo horizonte mental, seguidos por otros en los que una se relaja y come una manzana. Así la marca Pink Lady o Marlene queda como pegatina sobre algunos de los dibujos. Las series de este tipo son el reflejo
de un proceso que no se puede resumir en un titular. En el caso de la exposición en la Sala Alcalá 31, tienen como punto de partida el choque de mundos que se produce a partir del descubrimiento de América y el sometimiento y la explotación de las etnias cuyas lenguas se encuentran en peligro de extinción. Dicho de otra manera, el comienzo de la modernidad, visto desde la conciencia que estamos viviendo su resaca. Y aquí, esto es uno, aquí aparece el señor Bartolomé de las Casas, todo tipo de apuntes sobre la minería temprana en América, etcétera, etcétera. O aquí otro de estos paneles, aquí aparece Aníbal Quijano, que fue uno de los antropólogos, de antropólogos y sociólogos americanos, sudamericanos, concretamente él era peruano, ya muerto, era el maestro de Rita Segato, y entonces son esta generación de gente que empiezan a reescribir el encuentro de los dos continentes, ¿no? Finalmente, quiero entretenerme en las obras de unas mujeres visionarias de fines del siglo XIX, principios del XX, y también en las de Josefa Tolrá y Madge Schill, cuya exposición extraordinaria con el título La mano guiada he podido ver este verano pasado en el MENAC. A mí me llama enormemente la atención el hecho de que hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX surge completamente al margen de los circuitos del arte oficial y en diferentes países un arte poderosísimo hecho por mujeres, que sin embargo en la mayoría de los casos dicen no ser las autoras, sino solo las transmisoras de unas obras dictadas a ellas por entes de otro mundo, de ultratumba, por así decirlo. Mujeres que en muchos casos carecían de estudios y después de una vida llena de pérdidas emocionales y desgracias de todo tipo, empezaron a sentirse médiums y a producir pinturas y dibujos. Sus obras, a partir de finales del siglo XX, fueron saliendo poco a poco a la superficie y actualmente obtienen atención generalizada. Últimamente incluso hacen furor en las bienales internacionales. Mujeres que en muchos casos estuvieron vinculadas al espiritismo, a la antroposofía o la teosofía, pero no todas, como es el caso de Josefa Tolrá, que era una visionaria espontánea, mujeres cuya obra, sin embargo, es plásticamente poderosa y significativa. Un caso un poco aparte es el de Hilma af Klint, pintora sueca, nacida en 1862, que se anticipó a Kandinsky a la hora de hacer pintura abstracta. De hecho, fue ella la que firmó el primer cuadro abstracto en el año 1906, mientras que la primera acuarela abstracta de Kandinsky está fechada en 1910. De manera que el hecho de recuperarse su obra en los últimos años obligó nada menos que a reescribir la historia de arte. Ella sí había tenido una educación artística, procedía de un medio culto y adinerado, y era consciente del estado de la sociedad en la que vivía, cosa que no es el caso de las otras pintoras aquí mencionadas. Sentía especial atracción por el esoterismo, que aumentó tras la muerte de su hermana de 10 años. Se acercó a los Rosacruces, la antroposofía y la teosofía, un movimiento que también atrajo a Kandinsky y a Mondrian, sin que estos últimos hicieran incursiones en el espiritismo.
Hilma, sin embargo, empezó a iniciarse en él. A partir de 1896, Hilma af Klint, junto a otras 4 amigas, formaron un grupo llamado Las Cinco. Klint y sus amigas practicaban la escritura y la pintura automáticas a partir de sesiones de espiritismo. Se reunían los viernes para sesiones de meditación y espiritismo, durante las cuales practicaban la escritura de acuerdo con los mensajes que recibían de unos espíritus a los que denominaban los altos maestros. Durante una de las sesiones recibieron el encargo de mostrar lo que habían visto del mundo espiritual durante las sesiones con los médiums. Las otras artistas rechazaron participar en este proyecto, pero Klint empezó a trabajar en la serie Los cuadros para el templo, sus primeras obras abstractas, iniciada en 1906 y terminada en 1915, compuesta por 193 obras. En 1908 conoció a Rudolf Steiner, miembro destacado de la Sociedad Teosófica y fundador de la antroposofía, quien, cuando vio la obra, le recomendó no mostrarla durante 50 años. La artista lo limitó a 20 años. Conviene aquí añadir unas palabras acerca de la figura de este autor. Fue un filósofo y literato austríaco que, muy influenciado por el pensamiento de Goethe, fue el fundador de la antroposofía, de las escuelas Waldorf, que propugnan una educación en la que prima el desarrollo holístico del alumno. En España, de hecho, existen escuelas Waldorf en casi todas las grandes ciudades. También fue iniciador de la agricultura biodinámica, la medicina antroposófica y la euritmia. Mostraré a continuación unas imágenes de Hilma af Klint. Aquí tenemos las 10 más grandes. A ver, no, es realmente muy impresionante esta obra, ¿no? Imagínate esa época. Y luego hizo toda una serie sobre fundadores de religiones, ¿no? Como aquí sobre Buda, por ejemplo, ¿no? Esta es la serie de los átomos, ¿no? Y este es el cartel porque, claro, también se ha expuesto en el Guggenheim. Realmente en los últimos años pues ha dado la vuelta por todo el mundo, ¿no? Y este es el cartel del Museo Guggenheim. Bueno, pero aquí ya no, vamos a pararnos aquí. Murió en un accidente de tráfico en 1944. Su obra fue mostrada en el Guggenheim de Nueva York en 2019. En España fue mostrada en el Museo Picasso de Málaga en el año 2014. Pero resulta que en eso de prescindir de modelos figurativos en pintura y estar interesada por el espiritismo, le precede otra mujer, pintora también. Se trata de una británica que se llamaba Georgiana Houghton, nacida en 1814, curiosamente en Las Palmas de Gran Canaria, pues sus padres eran comerciantes de vinos. Sus obras, por cierto, estuvieron presentes este año en la Bienal de Venecia. Para situarla en el contexto histórico, diré que 1814 señala el momento
de la caída de Napoleón y el comienzo de su exilio en la isla de Elba. Es decir, es la época inmediatamente después de las guerras napoleónicas que habían sacudido al continente europeo y que en Inglaterra coincide con el reinado de la reina Victoria. Una pintora victoriana, por tanto, que practicaba el espiritismo y se consideraba a sí misma una medium. Sus pinturas fueron producidas por un proceso automático que ella describía como ocurriendo bajo la dirección de espíritus. Sus primeras obras conocidas mostraban flores y frutos extremadamente estilizados. Después de un periodo de experimentación formal, Houghton desarrolló un estilo completamente abstracto, o no objetivo, 40 años antes de Kandinsky, Malevich, Kupka y Mondrian, todos los cuales se inspiraron en alguna medida en temas trascendentales, pero en su caso lo hacían desde el intelecto. Ella no representaba objetos del mundo natural y describía su pintura como una experiencia extrasensorial. En el siglo XIX, la abstracción aún no era un concepto. De ahí el tono perplejo de la recepción crítica de las pinturas. Houghton describió las formas y los colores aparentemente no referenciales de sus pinturas como un sistema de simbolismo sagrado, en el que cada elemento formal tenía un significado único. En 1851 murió una hermana con la que se sentía muy unida, hecho que la llevó a intentar comunicarse con el espíritu de la difunta. El espiritismo, a su manera compatible con la religión cristiana, llevó a Georgiana en 1861 a producir dibujos supuestamente guiada por espíritus. El espíritu es quien conduce mi mano cuando pinto, sin que yo pueda hacer nada para controlarlo, escribía. La muerte de sus padres y de sus protectores familiares reforzaron su objetivo de comunicarse con los muertos. Entre 1860 y 1870 produjo una sorprendente serie de acuarelas abstractas, asegurando que estaba guiada por varios espíritus, entre ellos algunos artistas del Renacimiento. Houghton solía pintar los domingos por la tarde, porque decía que era el día de la semana en que había menos espíritus malignos al acecho. Al dorso de cada papel apuntaba la fecha, el título, la interpretación que le daba y también el nombre de los espíritus que le habían guiado durante la ejecución. Algunos eran personajes anónimos, pero otros eran nada menos que Tiziano o Correggio, personajes bíblicos e incluso arcángeles. Veamos unas obras de esta mujer. Y a veces hacía escritos en el dorso de los dibujos. Esto es un ejemplo. Aquí ya estamos con otra, vamos a esperar un poquito. En 1871 organizó una exposición de sus obras en la New British Gallery de Londres, empresa en la que comprometió todos sus medios financieros y se arruinó. Después se asoció con el fotógrafo Frederick Hudson para vender reproducciones de sus fotografías. Se lanzó a esta aventura de buena fe, haciéndose fotógrafa
para captar con la cámara fotográfica sombras y signos de otras vidas ajenas, mientras que, como se demostró después, Hudson había pretendido de manera fraudulenta haber captado fotografías de espíritus. Murió en la pobreza en 1884 en Londres. Pero veamos aún otro caso más, el de otra mujer cuya obra pudo verse hace poco en la tabacalera de San Sebastián, en diálogo con la obra de jóvenes artistas actuales. Se trata de Emma Kunz, nacida en Suiza. Ella no se consideraba artista, ni había tenido formación artística alguna. Sin embargo, también ella es productora de un volumen de obra visual considerable de la que no se sentía autora. En su caso, se trata de dibujos geométricos sobre papel pautado, hechos con la ayuda de un péndulo, al que le formulaba preguntas. Personalmente me parece una obra menos atractiva. Se diría que los arcángeles y los fantasmas eran mejores artistas que el péndulo. Pero claro, decir eso significa no tener en cuenta la desarticulación del concepto kantiano del arte, cuando lo interesante es justamente que sus dibujos transgreden el campo estético al tener una función precisa en el proceso sanador. Es decir, el suyo ya era arte en el campo expandido. Su obra fue mostrada por primera vez dentro del ámbito del arte por Harald Seemann, que la llevó a la Documenta de Kassel y a la Bienal de Venecia. Emma Kunz, suiza como Harald Seemann, había nacido en 1892 en la región de Aargau y se consideraba a sí misma una investigadora. Llegó a ser ampliamente conocida como curandera y sanadora. Tenía sin duda un temperamento independiente, pues siempre se negó a aceptar discípulos. Decía que no tenía soluciones para nada y pensaba que cada uno debía de buscar el conocimiento y la conciencia cósmica por sí mismo. Su actividad estaba centrada en la investigación que incluía la medicina, la naturaleza, lo sobrenatural, lo mágico y lo visionario. En una abandonada cantera romana de caliza conchífera, en el municipio de Würenlos, descubrió un centro energético y unas piedras con propiedades curativas. Emma Kunz le dio al lugar el nombre de Aion A. Añadiré que Aion significa ilimitado en griego, siendo Aion también el título de un libro que el psicoanalista C.G. Jung publicó en 1951 y cuyo subtítulo aclara su contenido: Contribuciones al simbolismo del sí mismo. Y como he descubierto hace poco, también es el título de una obra de Giacinto Scelsi, un importante compositor contemporáneo italiano. El dueño de aquella cantera creó en este lugar, en 1986, el Centro Emma Kunz, donde desde entonces pueden verse sus dibujos y se puede comprar la caliza conchífera pulverizada, polvo que, por lo que he podido leer, se puede comprar en todas las farmacias suizas. Emma Kunz murió en 1963. Vamos a ver unas obras suyas. Estas son las obras que ella produjo consultando un péndulo. Y esto ya es Josefa Tolrá, ¿no?
Finalmente, Josefa Tolrà y Madge Schill. Maravillosa exposición, la que tiene como título La mano guiada en el Menac de Barcelona. Son sus protagonistas dos videntes, Josefa Tolrà y Madge Schill. No sé si lo pronuncio bien, pero bueno, era una inglesa la otra. Josefa Tolrà fue una payesa catalana de Cabrils, sin formación artística ni académica de ninguna clase, que empezó a pintar a los 60 años y cuya obra estuvo expuesta el año pasado en la Bienal de Venecia. Dibujaba incansablemente con bolígrafo y llenaba papeles y más papeles de espirales. Más tarde empezó a oír voces y comenzó a dibujar figuras que, según decía, transmitían energías. Había trabajado en una fábrica de textil, lo que seguramente le ayudó más tarde cuando empezó a hacer bordados. Hacía unos mantones de Manila de seda negra de gran delicadeza que se pudieron ver en las vitrinas del Menac. Fue después de la muerte de dos de sus hijos cuando sufrió un episodio de depresión grave, para la cual jamás recibió tratamiento médico alguno, y es cuando encontró el dibujo como remedio a su profunda tristeza y sacó de ella misma, hay que decirlo, la monumental artista que llevaba dentro. Veamos sus obras. Pues esto es una fotografía de la señora Tolrà y estos son los espirales. Parece ser que es de la primera fase de su trabajo. Y aquí estas maravillosas obras. Un detalle. Hay momentos que tienen algo de los dibujos de Lorca, curiosamente, me llamó la atención. Estos son los bordados. Esto es un detalle de un mantón de Manila que es bordado por ella. Y esta es la otra, pero vamos a permanecer todavía maravilloso. A ver. Me he preguntado qué es lo que me produce la sensación de ligereza, de total libertad que me invade cuando miro los cuadros de esta mujer. Esta especie de flotación alada de los personajes que parecen no tener peso, que le da a cada obra algo de triunfante. Esas mujeres siempre rodeadas de encaje, de mucho encaje, hecho de trazos obsesivamente repetidos, de trazos que están tan a gusto repitiéndose que se olvidan si pertenecen a una mantilla, a una falda o a un corpiño. Y ahí caigo en la cuenta. Cada velo, cada rosa, cada pluma es en sí mismo un ente, pero un ente inestable, a punto de sufrir una transformación. Aquí me parece está la clave. Esta obra se caracteriza por una ausencia total de lo que llamaríamos principio de identidad. Cada cosa está a punto de convertirse en otra. Pelo a medio camino de ser encaje, encaje a medio camino de ser bordado. Detrás de todo se trasluce la posibilidad de la metamorfosis. Y esto es un radical desafío a los fundamentos de nuestra cultura, como son el número y la identidad. Y por supuesto, tanto en la obra de ella como en la de la pintora con la que comparte exposición, ni en ninguna de las autoras que aquí mencionadas anteriormente, no hay ni rastro del espacio configurado por las leyes de la perspectiva, es decir, del espacio convencional que atraviesa toda nuestra tradición.
En cuanto a la otra mujer, Madge Gill, es una artista británica, nacida en el East End de Londres, de madre soltera. Fue criada por su madre y una tía, sufriendo el estigma de ser hija ilegítima que pesaba sobre todos estos niños en la época victoriana. A los 9 años fue dada en adopción a un orfanato. Desde el orfanato la mandaron en barco a Canadá en un programa que proporcionaba mano de obra infantil para granjas como empleadas de hogar y cuidadoras de niños. Niñas inmigrantes que a menudo eran objeto de maltrato severo. A los 18 años logró volver a Inglaterra y encontrar trabajo como enfermera en un hospital. Se alojó en la casa de su tía, quien la introdujo en el espiritismo y en las prácticas de medium. Se casó con el hijo de esta tía, con su primo Tom, con el que tuvo 3 hijos. Después de un desagradable matrimonio y una grave crisis de enfermedad que la llevó al borde de la muerte, en 1920 fue poseída por primera vez por un fantasma que llamaría Minarest, que se puede traducir, o sea, es una palabra que no, tal y como la escriben, no quiere decir nada, pero que se puede traducir porque se parece como my inner rest, mi descanso interior. Este espíritu guía la acompañaría durante el resto de su vida. Después de la muerte del marido y un accidente que dejó disminuido al único hijo superviviente, siguió viviendo con este hijo y pasaba las noches dibujando en un estado delirante de trance y lo siguió haciendo hasta el final de su vida en 1948. Su obra poco a poco llegó a ser conocida, fue clasificada como art brut. Llegó a cierto reconocimiento y a partir de 1982 fue expuesta regularmente en la Whitechapel Gallery de Londres. En la exposición La mano guiada del Menac se puede ver una hermosa obra que consiste en un dibujo en forma de tira de unos 30 metros de longitud y aparte de otros dibujos también un bordado muy singular. Veamos la obra. Esta es la inglesa. Y esta es la tira de 30 metros. Es un detalle. Y esto estaba montado de tal modo que continúa la tira a la foto de esa tira en una colocación original. Y estas son otras obras de ella. Y esto es también un bordado, pero muy diferente a lo de la otra, pero también alucinante, ¿no? Maravilloso. Lo que dio lugar a estas obras en ambos casos son vidas profundamente desgraciadas, sobre todo la de Madge Gill. Al menos Josefa Tolrano sufrió desprecio y maltrato personal, vidas que estas mujeres consiguieron hacer soportables a través de su obra, a través del dibujo. Decía Josefa Tolrá, solo cuando dibujo me siento en paz. Sin duda una frase para leerla 2 veces en estos tiempos en los que tan poca gente se encuentra en paz. Dibujar le permitió acceder a una trascendencia sanadora. Se curó a sí misma y dicen que a algunos vecinos del pueblo en el que vivía a través de sus dibujos. Y significativamente jamás pidió o aceptó dinero a cambio de sus obras, pues vivía su actividad como un regalo, como una gracia concedida por fuerzas superiores. A mí a veces me preguntan si el arte es curativo.
sanador. Y suele contestar que puede serlo, como en este caso, pero que no hay que olvidar que son legiones los artistas que se suicidaron. En todo caso, qué singular fenómeno. Una corriente de creatividad que brota en el subsuelo de las sociedades occidentales, encarnada en una serie de mujeres que de pronto y contra viento y marea se vuelven pintoras, mientras que en la superficie y a plena luz del día se disputan la fama y se prodigan en los salones los genios masculinos, todos ellos con identidades bien reconocibles y definidas. Fenómeno que puede ser leído como la astucia inconsciente de unas mujeres que habían interiorizado que no había sitio para ellas en el Olimpo de las artes, que no tenían cabida en el lado soleado de la sociedad y se construyeron un país en la sombra. Adelgazaron su personalidad hasta el punto de hablar por boca ajena. Sean estas bocas los altos maestros, espíritus, arcángeles, seres fantasmáticos, parientes difuntos o péndulos, mujeres en todo caso, que no encontraron otra solución que borrarse a sí mismas y manifestarse por personas interpuestas. ¿Qué había pasado en la sociedad que es la nuestra para que esto sucediera? ¿Qué preguntas se imponen a partir de este hecho acerca de los fundamentos de nuestra cultura? ¿Qué nos indica esto en relación al arte? Tal vez sea importante que nos lo preguntemos. Lo llamativo del asunto es que no son en absoluto casos aislados, sino que se trata de una lista de mujeres probablemente larga, cuya obra va saliendo poco a poco a la luz y está siendo examinada en el contexto de la historia del arte. Mujeres que a todas luces eran artistas, pero que no quisieron o no pudieron jugar en la liga del arte, que ni buscaron el prestigio ni el reconocimiento personal, sino que se ocultaron detrás de espíritus o voces de ultratumba y cuya preocupación, en varios casos, el de Emma Kunz, Josefa Torra y Madge Gil, iba en dirección a la sanación. Tan masivas son esas presencias que no me resisto a tratar el fenómeno como un síntoma. Hilma af Klint, Georgina Houghton, Emma Kunz y ahora Josefa Torra y Madge Gil. Son aquellas cuyos nombres conocemos por ahora, pero seguro que estas apariciones no han hecho más que empezar y su obra no tardará en salir a la luz. Dije antes que no buscaron el reconocimiento personal, pero es que hubieran podido hacerlo sin formación, sin recursos económicos. Hubieran podido aspirar a que se les hiciera caso, a no ser que transmitieran mensajes del más allá, en cuyo caso contaban con la avidez de lo extraordinario de los contemporáneos. ¿No es más bien que tenían perfectamente interiorizado que no había sitio para ellas en el prestigioso ámbito de la cultura de la sociedad? Diría que reventaron las costuras de la historia del arte sin proponérselo. Y su inconsciente encontró una salida desde un lado insospechado. De manera más radical que cualquier denuncia, llamaron la atención sobre el hecho de que nuestra sociedad es una sociedad enferma y buscaron, y en parte encontraron, vías de sanación. Y resulta que, dado que asistí hace apenas unas semanas a un evento en el Museo Reina Sofía que se llamó Coser para curar, tengo que añadir a lo expuesto hasta aquí un último apartado. Y aunque se trata en este caso de pequeños cuadros textiles de los que voy a hablar, hechos por mujeres de retales de tela, fijadas luego sobre trozos de arpillera, no dudo en incluir estas obras en la categoría de dibujos.
Dibujos que son el fruto de una gran presión emocional. Son dibujos cuyos trazos son costuras. Dado que estos días se cumplía el 50 aniversario del golpe de Estado chileno, que tuvo lugar en 1973, se trataba de una jornada en la que se presentaba una serie de arpilleras que surgieron tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet. En aquel entonces, una serie de mujeres se reunían para coser unos collages con sobras de tela y restos de ropa que aplicaban luego sobre un fondo de arpillera. Se organizaron y pusieron en marcha grupos de apoyo, protección y defensa de las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Mostraré a continuación una serie de estas arpilleras, de las cuales una pequeña selección ha sido adquirida por la Fundación Museo Reina Sofía como testimonio tanto plástico como histórico. Dicho sea de paso, esta adquisición supone la transgresión consciente y deliberada de la vieja línea divisoria entre arte y artesanía. Vamos a ver unas arpilleras. Estas son la señora que fundó, hizo una web y coleccionó en parte estas y las mostró, y estas son las arpilleras. Claro, en todos los casos son hechos muy simplemente, pero son hechos traumáticos, ¿no? O sea, de como la policía les... Bueno, en fin. Bueno, voy a ser más lenta también. Aquí en las manifestaciones, ¿no? La policía como los perseguía con los chorros de agua. Esta es la geografía chilena, es la costa, etc. Los ataúdes, o cuando de pronto hubo una gran manifestación cuando subieron las tarifas de los medios de transporte público. Estas mujeres se reunían para coser y cosiendo, contaban lo que les estaba pasando, lo que no podían o no sabían decir. Las detenciones de sus hijos y maridos, las deportaciones, las matanzas y las torturas, cosiendo encontraron un lenguaje para enfrentarse a lo insoportable del horror. La violencia extrema supone siempre la aniquilación de la persona. Y con sus obras cosidas esas mujeres lograron apoderarse de nuevo o tal vez por primera vez de sí mismas. Y es que no es la experiencia la que configura el relato, sino al revés, es el relato el que configura la experiencia. Decir también que estos cuadros testimoniales, fáciles de ocultar y de transportar, fueron sacados clandestinamente al exterior y a través de redes solidarias vendidos en beneficio de las afectadas. Otros, en cambio, fueron recogidos por la organización Conflict Textiles, fundada por Roberta Bases, que salió en la foto, una chilena residente en Irlanda del Norte, que es un país que sabe también mucho de violencia, que se ha dedicado a dar a conocer esta iniciativa por distintos países, a documentarla a través de una web, a crear redes de apoyo y tender puentes con instituciones humanitarias. Y puntualmente también a implantar la iniciativa en otros lugares con alta conflictividad social. Así, por ejemplo, existe un grupo de mujeres en Badalona que ha creado un taller de arpilleras. Es la Fundación Ateneo de San Roc de Badalona, que en las arpilleras han encontrado una manera para expresar sus reivindicaciones. Personalmente me llaman la atención varias cosas. Una,
que para esas arpilleras sean curativas, para las mujeres que las hacen, que sin duda lo son, da igual el aspecto que tengan, pero lo que tienen que hacer es vehicular expresión. En el momento en que dicen lo que ellas con palabras no pudieron o supieron decir, ponen delante de los ojos el hecho traumático, lo sacan fuera y así rebajan unos grados la desesperación, y eso es lo curativo. 2, que demuestran que para ese decir desde la raíz que llamamos expresión no hay que saber dibujar, que esa presión interior crea sus propias formas, sus propios ritmos y sus herramientas. 3, que al ser mujeres no tienen tapiado ese acceso a las profundidades del dolor y la presión se manifiesta con toda su fuerza. 4, que en unas sociedades alienadas como las nuestras, de momento siguen siendo sobre todo las mujeres las que hacen verdaderos esfuerzos para construir un puente hacia la sanación. En este momento en que se están produciendo 2 guerras absolutamente catastróficas, no solo para los países en los que se están produciendo, sino para la humanidad como un todo, lo único que se me ocurre decir es que todo lo que contribuya a afirmar la dignidad del ser humano nos hace falta como agua de mayo, y que dentro del arte existe esa posibilidad. Muchas gracias.